eso? Significa que por regla general a mí me correspondería el paralelo A, y el paralelo B va a seguir todavía por un buen rato a nombre de Gerson Valencia. Pero Gerson Valencia no va a dictar esta asignatura. Eso es un ripio, un error, como quieren llamarles, de carácter administrativo. Todos y todas los estudiantes de módulo de integración del quinto semestre del año 2021 deben sumarse a este grupo de Teams. Reitero, si ustedes en Moodle aparecen en un paralelo distinto, no hacer caso a aquello, ¿ya? Todos y todas van a ser estudiantes de mi asignatura, mis estudiantes. ¿Está esa idea clara? Si hay alguien que todavía no lo sabe, por favor, utilicen sus propias redes sociales internas como estudiantes para comunicarlo. También le voy a pedir a la secretaria del señor jefe de carrera que informe esto en el blog. Ya la delegada del año pasado, Camila Pinto, y también Carlos Col, que me escribieron antes de la clase, y yo les envié también a ellos el link de Teams para que se suman a este equipo. Y reitero, todo el material del semestre ya está a su disposición en archivos de Teams. Ya, voy a comenzar a leer a las personas que me están escribiendo. Rodrigo, gracias por el Grogu. ¿Quién más? Alguien me levantó la manito. Catalina, te escucho. Catalina Vega, te escucho. ¿Tú me escuchas? Quería consultar si es solamente un bloque semanal de la clase, ¿cierto? No te escucho nada, Catalina Vega. Catalina, ¿estás silenciada? ¿Estás con tu micrófono silenciado, Catalina? Bueno, si tienes inconvenientes para escribir, o sea, para hablar, puedes también escribir. Carlos, te escucho, dime. Creo que preguntó si es que era un solo bloque de clase, si no me equivoco. Ah, sí, eso dijo. A ver, por ¿cómo se llama? Por horario, esta clase termina a las 6:15. ¿Ya? Y hoy día la hemos empezado a las 5, solamente por el hecho que está todavía gente incorporándose al equipo, pero por regla general comienza a las 16:45. Es un tanto inhumano hacer videoconferencia tan extensa, pero se van a dar cuenta que la dinámica de esta clase es distinta, por lo tanto probablemente a veces incluso nos falte tiempo. Sí, y la Catalina, sí, a la pregunta de Catalina, sí, el jefe de carrera dispuso que fuera así, que era solamente un bloque. Pero esta clase implica mucho estudio interno de parte de ustedes, ¿ah? Eso que quede claro. Voy a verificar quién más está todavía pendiente, porque, bueno, si hay alguien que está pendiente en el equipo, a ver, equipo, que comunique que quiere sumarse, pero vamos a empezar la clase propiamente tal. ¿Ya? Y como les dije, ya se está grabando. Voy a explicar un poco en qué consiste esta asignatura. Esta asignatura es una asignatura que conversa de forma sistémica, es una asignatura prima hermana de los cursos de litigación que están a cargo del profesor Jorge Cortés Monroy. Esto no es un análisis jurisprudencial como el que ustedes comienzan a aprender a hacer en derechos fundamentales o en derecho constitucional. Tampoco consiste en una clínica jurídica. Esto es aprender a construir un caso. Y la construcción de un caso se puede dar tanto desde la perspectiva judicial como no judicial, desde una forma adversarial o no adversarial del conflicto jurídico sometido a conocimiento de un tribunal, de la autoridad administrativa, o a la resolución, como les decía, no adversarial de abogados y abogadas, ¿ya? En consecuencia, lo primero que vamos a ver es una
una cápsula, ¿cierto? El desarrollo de la clase está hecha en la aplicación Geniali que ustedes conocen, y se van a dar cuenta un poco del matiz que tiene esta clase. Nosotros acá vamos a abordar la construcción de un caso en términos generales, una construcción del caso en el área del derecho público y una construcción del caso del área del derecho privado. Como ustedes bien saben, yo no tengo especialización en materia de derecho privado, por lo tanto, esta clase además es muy dinámica, porque constantemente tenemos la intervención de profesionales de otras disciplinas, tanto dentro de las ciencias jurídicas, como también este año vamos a incorporar a una psicóloga criminóloga, que es profesional de la Universidad de Antofagasta, de la Unidad de Género, Equidad e Inclusión, que además coordino yo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto de estos temas de clase? ¿Alguien quiere hacer una consulta respecto de lo que acabamos de conversar? El programa de la asignatura también está en archivos de Teams. Como material de trabajo utilizamos las tecnologías de la información y por lo tanto se utilizan las bases de datos a disposición de ustedes que están en la biblioteca online de la Universidad de Antofagasta, y también utilizamos mucho el portal del Poder Judicial, tanto la oficina judicial virtual como el canal de YouTube del Poder Judicial. Si alguien no ha visto el canal de YouTube del Poder Judicial, lo invito o la invito a que el día de hoy lo haga y que además se suscriban. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta hasta el momento? Por favor, alguien que me conteste. Carlos tiene levantada su mano. Profesora, en torno a la evaluación, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo serían? ¿Y cuántas serían? Yo calculo que van a ser máximo 3, mínimo 2, y las evaluaciones son de carácter dinámico. Son resoluciones de casos, según la etapa del desarrollo del conocimiento que vayan desarrollando, valga la redundancia, ¿ya? Algunas van a ser grupales y otras van a ser individuales, ¿ya? Yo esta asignatura me la tomo muy en serio y por lo tanto contesto cada una de las entregas por el mecanismo de Teams y cada uno con sus evaluaciones según rúbrica y además con cada una de las consignaciones de lo que estaba maravilloso y lo que deben mejorar. Ya los primeros ensayos van a ser sin nota y luego vamos a ir avanzando con nota. ¿Alguna otra duda o consulta? Bien. Jordan. ¿Qué nos dice Jordan? A ver. ¿De cuántos integrantes serían los grupos? No sabría decirte hoy día, Jordan. Como te dije, algunas entregas van a ser personales, individuales, y otras van a ser grupales. No puedo decirte de qué cantidad, porque todavía no sé cuántas personas se van a incorporar a la asignatura. Mira, solamente te puedo decir que al día de hoy, y hasta antes de iniciar la clase, iban aproximadamente 60 estudiantes, y yo calculo que esta asignatura es de más de 60, ¿ya? No, claramente no pueden haber grupos de más de 4 personas. Rodrigo Tamblay, pero si ya la cosa, digamos, se crece demasiado, vamos a tener que, sí, que la fuerza nos acompañe. Y si ya la cosa crece demasiado, vamos a tener que adaptarnos. Pero por regla general, estas asignaturas no deberían tener más de 4 personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente se juega con juegos de roles. Esto, lo ideal hubiese sido que no estuviéramos en pandemia y pudiéramos hacer ejercicios presenciales. Pero el año pasado, con mucha generosidad de parte del estudiantado, pudimos hacer ejercicios de roles, algunas entregas escritas y otras visualizaciones a través de las videoconferencias, y yo entiendo muy bien cuando ustedes no quieren encender las cámaras, y por lo tanto lo que se hace es, con la cámara apagada, verbalizar. Porque la construcción del caso, en particular de derecho público, tiene que verbalizarse. En el derecho público ustedes tienen las 3 ramas que están reformadas y que funcionan con oralidad, y yo espero que el próximo gobierno trabaje rápidamente en la reforma procesal civil, en la que ya en nuestra jurisdicción tenemos ejercicios muy interesantes que han sido desplegados en particular por el segundo juzgado de lo civil, quien a través de una verdadero plan piloto, producto de las contingencias por pandemia, se iniciaron audiencias por videoconferencias civiles, ¿ya? Pero tenemos que claramente avanzar a través de una modificación legal. Ya, ahora voy a aceptar a la Javiera Flores, al
Álvaro Valle Antelo, que todavía siguen llegando y por eso suena cada rato. Sí, pues ya vamos en 52 alumnos. Qué buena pregunta, Sara. Yo no tengo incorporado en mi forma de trabajo en pandemia la entrega con tiempos determinados, porque así como nuestra ciudad vive tremendos problemas de inequidad y de desigualdad, los accesos a Internet también lo son. Son inequitativos y desiguales. Por lo tanto, por regla general, las entregas son de 24 a 12 horas y a veces con fechas, de una semana a otra, 15 días, en fin. Y cuando hacemos los ensayos en clases, son de una clase a otra. Pero no, yo no someto al estrés. Distinto es que hagamos un ejercicio lúdico en clase, ¿no? Como una actividad formativa y sin evaluación. Pero las entregas asociadas a evaluación, yo no las someto a 45 minutos, una hora. Yo, por inexperiencia, solamente utilicé ese mecanismo la primera vez que trabajamos bajo videoconferencia, pero fue inexperiencia. Y la verdad es que los y las estudiantes no me dijeron antes los problemas que existían. Y yo quisiera, agradeciendo tu pregunta, Sara, quisiera invitarles a todos y todas a que tuvieran, por favor, la confianza suficiente para decir de forma reservada o grupal, como lo estimen pertinente, miren, ¿saben qué? Hoy día me siento mal, hoy día se enfermó mi hijo, se me cortó el internet, no tengo luz, en fin, lo que fuere. Es todo entendible. El señor rector nos ha instado en reiteradas oportunidades a tener flexibilidad. Nos ha instado al derecho a la desconexión, por lo tanto yo no voy a contestar ningún tipo de pregunta que me hagan fuera del horario de trabajo, porque yo también tengo que hacer otras cosas en la vida en pandemia, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tener toda la, ¿cómo se puede decir? La capacidad humana de darse cuenta de que esto es algo totalmente excepcional. Por lo tanto, no hago esas cosas que me parecen incluso que van contra los derechos de ustedes como estudiantes. No sé qué opinan ustedes al respecto. Yo entiendo que también es importante en el proceso de aprendizaje del desarrollo de herramientas de abogados y abogadas, que es muy importante que efectivamente se les enseñe a trabajar bajo presión, pero en situaciones relativamente normales, no en situaciones de pandemia. ¿Ya? Entonces, así como decía Rodrigo, que la fuerza nos acompañe y que BTR nos acompañe. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Sara. Por supuesto, Sara. Total flexibilidad. Qué bueno que me haces esas preguntas, Sara. Como ustedes saben, a mí jamás me ha importado la asistencia a clase. No, disculpen, pero me duele mucho el hombro. No me interesaba la asistencia a clase en tiempos de regularidad. Y obviamente había que cumplir las normas internas de la universidad y por eso siempre existió el 75 o el 80% dependiendo de la clase. Menos ahora. Por eso la garantía de ustedes, Sara, es que todas las clases son grabadas. Todas. No es la idea, obviamente. Los mecanismos de streaming a veces no funcionan, en fin. Hay muchas cosas, pero por supuesto que sí puede, no es necesario que asista. Mira, se siguen sumando. Cuando ya son las 17:18. A ver, van a tener que seguir esperando entonces ustedes un ratín. Tenemos a Carolina Órdenes, a Javiera Flores, que ya también las hemos aceptado. Y ahora vamos a volver a ver el comentario de Sara. Gracias. Muchas gracias, no hay problema. Recuerden además, sí, Alexandra, hay sincrónicas y asincrónicas. Y las asincrónicas son básicamente ensayos son entregas, pero a modo de ensayo, ¿ya? Que van a ser previos o un proceso de aprendizaje previo a la evaluación, ¿ya? Esto implica mucho el desarrollo de habilidades, es una suerte de adiestramiento, ¿ya? Lógico. Eso.
¿ya? Y como les decía, además van a haber sincrónicas lectivas tradicionales, como la que estamos haciendo hoy, y también van a haber sincrónicas de intervención. Todos y todas las profesionales que se incorporan en la intervención vienen solamente por amor a la educación pública estatal, ¿ya? Algunos y algunas ni siquiera son profesionales de la universidad, pero con un alto estándar de especialización. Es decir, nosotros nos vamos a traer acá a lo que votó la ola. Vamos a traer a los mejores abogados y abogadas y otros profesionales, o sea, personas de primera línea. Convérsenlo con sus compañeros, perdón, del año pasado. Nosotros trajimos personas de otro nivel, o sea, trajimos, no sé, trajimos el encargado de estudios de la Defensoría Laboral, para que nos hablara del derecho del trabajo desde la perspectiva laboral. Trajimos a un abogado con maestrías y especializaciones en Derecho de la Empresa y Derecho de Gobierno Corporativo. Trajimos a la abogada del Colegio Médico y además abogada de fundaciones ambientalistas y la abogada que nutrió las acciones constitucionales contra el galpón. Trajimos un notario, y este año vamos a tener una psicóloga criminóloga. Entonces, por favor, yo les pediría que en la medida de lo posible puedan participar de esas clases de intervención que le llamamos. También trajimos a otra colega canterana que, el Rodrigo, trajimos también a otra colega canterana que tiene especialización en Derecho de Familia, ¿ya? Desde el punto de vista de la litigación, porque yo sé que ustedes son estudiantes del profesor Acuña, pero ella nos nutrió de toda una visión desde cómo se litiga en Derecho de Familia, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, haciendo un paralelo con las acciones penales, que no son lo mismo. Entonces, tuvimos unas intervenciones muy, como les digo, de primer nivel, ¿ya? Vamos ahora sí a empezar la clase, para poder avanzar desde ya, porque además otra cosa, debo ser muy honesta con ustedes. Como quizás algunos y algunas ya saben, la doctora Cristina Dorador, de la Facultad de Ciencias del Mar, y quien les habla, somos las dos académicas que vamos como candidatas a convencionales constituyentes, ¿ya? Y por lo tanto, la decisión de la dirección superior de nuestra universidad ha sido la misma que dispuso el doctor Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué dijo el doctor Loyola? Dijo, bueno, vamos a tener la misma solución de la Chile. Para nosotros es un honor que académicas, ojalá no hay ninguna académica, somos solo mujeres las que vamos a la constituyente por la U. Es un honor que las mujeres académicas, no dijo eso, que académicas, yo le agrego el mujeres, vayan de candidatas, pero esta es una universidad estatal. Y en consecuencia, todo el trabajo político que se haga se debe hacer fuera de clases, ¿ya? Por lo tanto, yo cumplo un horario de trabajo y me voy. Además, en el evento de ser elegida, se va a hacer uso de un permiso sin goce de sueldo establecido en el estatuto administrativo. Y cualquier situación excepcional, lo que se hace es pedir un día administrativo. En consecuencia, existe la posibilidad, pero utilizando términos civiles, es un hecho futuro e incierto. Ni Cristina ni yo sabemos si vamos a salir elegidas convencionales. Por lo tanto, frente a eso, las clases se mantienen. Y ustedes saben que es la primera vez en la historia de Chile que existe una convención constituyente. Por lo tanto, no hay ninguna experiencia similar a esta. Por lo tanto, más allá de la inmensa generosidad del doctor Vivaldi y del doctor Loyola en sus respectivas casas de estudio, respectivamente, es esto. ¿Bien? Pero sé que, como dice Rodrigo, la fuerza nos va a acompañar. ¿Ya? Así que ahora sí que vamos adelante. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Voy a comenzar a compartir pantalla, pero como les decía, esto ustedes lo pueden encontrar en los archivos de Teams. Y vamos a empezar con ¿qué es una construcción de caso? Ver la imagen, ¿verdad? Es una imagen con unas tizas interactivas que dice la construcción de un caso. Por favor, alguien que me conteste con la voz y no escribiendo. Mi profesora se ve. Mi profesora. Se ve. Ya, ya, súper. Y no se ve nada más, ¿cierto? ¿No ven mi WhatsApp web? No. No, solamente la construcción de un caso. Ya, es que a veces me equivoco. Ya, muy bien.
Entonces, la construcción de un caso. Cuando nosotros hablamos en ciencias jurídicas del conflicto, ustedes asocian esta materia a derecho procesal penal. Y vamos a decir que, por regla general, los abogados y abogadas, independientemente de la posición, trinchera, espacio en el cual nos desarrollemos, e independientemente si litigamos o no, porque a veces hay errores conceptuales importantes al respecto, nos preocupamos, y así está declarado además en nuestros instrumentos internos, que enseñamos a resolver o a hacer medios de resolución de un conflicto jurídico o de un conflicto de relevancia e interés jurídico. Este conflicto jurídico o conflicto de relevancia e interés jurídico puede tener diversos matices y naturalezas. Puede ser un conflicto jurídico penal, un conflicto jurídico familiar, un conflicto jurídico de género o de violencia de género, ¿verdad? Puede ser un conflicto jurídico laboral. Pero en definitiva estamos hablando de un conflicto jurídico o de relevancia e interés jurídico. ¿Y qué vamos a decir en términos muy generales? Porque, insisto y reitero, esta no es una asignatura de derecho procesal, ¿ya? Vamos a decir que la resolución de estos conflictos puede tener tres vías muy amplias, muy generales, tres clasificaciones muy generales de mecanismos de solución. El primero y el más conocido, ¿cierto?, es el conflicto, la forma de resolución judicial, ¿no? El segundo, el más antiguo y por lo tanto el más contrario a la construcción de un Estado de Derecho social y democrático, es la autotutela. Y la más contemporánea, y me atrevería a decir la forma más comunitaria y proclive a una solución armoniosa de conflictos, es lo que se denominan las soluciones alternativas o no adversariales, ¿ya? Entonces aquí en esta pirámide tenemos en el centro el conflicto, ¿verdad? Tenemos la resolución judicial en rosado, la autotutela en púrpura feminista y la alternativa en un morado mucho más oscuro. Entonces, dentro de las resoluciones judiciales, tenemos el juicio propiamente tal, ¿cierto? Por regla general, con sentencia, con ya acciones del Estado, de políticas públicas, por ejemplo, a través de modificaciones legislativas. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, ya hace aproximadamente 20 años, tenemos la obligación del llamado a conciliación. Por ejemplo, en materia laboral, tenemos también en la audiencia de preparación del juicio oral laboral, tenemos también la obligación del llamado a avenimiento o conciliación. La obligación es el llamado, por supuesto no que las partes avengan, pero la vía judicial además establece como mecanismo de solución el juicio propiamente tal con sentencia, pero también hay mecanismos alternativos a la dictación de sentencia que son parte de la resolución de conflictos judiciales. En la autotutela, por regla general, ¿cierto? Tenemos aquí el ejemplo de la legítima defensa, ¿cierto? Vamos a ocupar la legítima defensa de terceros y vamos a decir, por ejemplo, que se defiende a mi vecina de los golpes de su pareja. Si yo intervengo y, por ejemplo, golpeo a mi vecino, no, a ver, supongamos, le doy con un palo a mi vecino, para que deje pegarle a mi vecina. Siempre y cuando se den, obviamente, los requisitos de la legítima defensa respecto a la proporcionalidad, ¿cierto? Si yo veo que le están pegando a mi vecina, probablemente no puedo ir con una pistola a matarlo, ¿no? Si es necesario, quizás le dispararé en un miembro no indispensable para la vida, ¿no? ¿Se entiende, no? Y dentro de las soluciones alternativas tenemos muchas, y aquí solamente como medio de ejemplo, vamos a decir la mediación, la negociación y la transacción, ¿ya? La conciliación y el avenimiento, como les decía, son mecanismos también que están dentro de la clasificación de no adversariales, pero que van por la vía judicial. Para la resolución de conflictos, los abogados y las abogadas tradicionalmente avanzamos en lo que se denominan los mecanismos de argumentación.
Y la argumentación jurídica en relación a las corrientes positivistas del derecho ha sido eminentemente racionalista. Y así, por ejemplo, ustedes van a encontrar una serie de jurisprudencia, que indica que la sentencia es un silogismo, es decir, es un producto de la lógica humana, la lógica como una parte de la filosofía. Sin embargo, en esta clase lo que hacemos es tener una visión que podríamos decir de mixtura, no ecléctica, pero de complementariedad. Tenemos que la argumentación se construye sobre la base racionalista, la base racional, pero además sumada al contexto, porque nosotros no trabajamos el derecho como una entelequia. Sabemos que derecho y Estado obviamente son conceptos abstractos del mundo de las ideas, pero si existen, existen para la resolución de conflictos de interés jurídico de seres humanos. Incluso las personas jurídicas están creadas por seres humanos. Incluso si hablamos de intereses de la colectividad indeterminada o hablamos de intereses de empresas transnacionales, detrás de esas empresas transnacionales y detrás de la colectividad hay seres humanos. Por lo tanto, para la argumentación jurídica moderna es indispensable tener una fuerte base racionalista, es decir, una fuerte base racional y razonable, que es lo que dentro de los sistemas de valoración de la prueba se conoce como conocimientos científicamente afianzados o reglas de la lógica, hechos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, nadie podría decir en una contabilidad de, no sé, de un juicio nuevamente laboral que 2 más 2 son 5, porque es un conocimiento aritmético básico, científicamente afianzado, que 2 más 2 son 4. Pero también tenemos un contexto, y este contexto va a depender de variables que son transversales en el análisis del proceso, y por eso es que ustedes dentro de los archivos de Teams tienen una subcarpeta que se llama materiales de clase, y ahí tienen 3 lecturas obligatorias que dicen relación con la perspectiva de género, con la perspectiva de los derechos de las infancias y juventudes, o niños, niñas y adolescentes, y también se ha incorporado por un tema regional la visión intercultural asociada al mundo de la migración. ¿Ya? En tercer lugar, indispensable la realización de un diagnóstico. Sucede que a veces nuestros y nuestras estudiantes, y tristemente, los colegas y las colegas, piensan que para ser abogado o abogada basta con tener muchos formularios y sentarse y rellenar los puntitos, o rellenar los blancos. Eso no es así. Cada vez que yo debo enfrentar la resolución de un trabajo como abogado o abogada, es decir, la resolución de un conflicto de interés jurídico, independientemente de la materia y naturaleza, yo debo hacer un diagnóstico de caso. Y lo más importante es resolver estas consultas que están acá en esta circunferencia, ¿no? Que tiene un error, y que tiene un error desde el año pasado, porque está 2 veces el dónde. Acá tienen que cambiar un dónde por un cómo. En primer lugar, ¿qué o quién? Es decir, ¿de qué estamos hablando y quiénes están involucrados? En segundo lugar, ¿cuándo ocurrió aquello? Es decir, temporalidad. Estamos hablando de un delito, cuándo fue perpetrado el hecho. Estamos hablando de un incumplimiento contractual, cuándo ocurrió el incumplimiento, cuándo fue suscrito el contrato, en fin. ¿Dónde? Porque eso establece la temporalidad. Ustedes pensarán ley sustantiva en el tiempo, ley procesal en el tiempo. Y cuando hablamos del cómo, que acá hay un error, hay que cambiar ese dónde por cómo, estamos hablando del medio comisivo. Y cuando hablo de medio comisivo, hablo mucho más de solamente el derecho penal. Estoy hablando en general de... esperen un poco. Voy a apagar esto, porque si no va a sonar eternamente. Ya, ahora sí. Y no solamente los medios comisivos como delitos, sino que, por ejemplo, ¿cómo incumplir el contrato? Dejé de hacer algo al que estaba obligado, dejé de cumplir una obligación de dar, es decir, cómo en términos amplios. El medio comisivo en términos amplios, ya sea que haya dejado de hacer algo o incluso me haya abstenido de hacer algo en lo que debía hacer, ¿ya?
Hasta este momento, ¿hay alguna duda o consulta? Por favor, háblenme, porque no los leo. No, No, profesora. profesora, se entendió bien. Ya, qué bueno, muchas gracias. Luego, lo otro que es muy importante de ver cuando estamos dentro de un conflicto ya judicializado, jóvenes, por favor, disculpen, por favor, son cosas que pasan en videoconferencia. ¿Aló? ¿Sí? Sí, por favor, ¿me puedo pedir un favor súper grande? Estoy conectada, mire, en esta silla existen dos paquetitos, uno con unas poleras y otro con unos volantes, con papel. Por favor, ¿le pueden pegar todo eso en el momento? Eso, por favor, déjenselo, por favor. Sí, por favor. Sí, muy amable, gracias. Jóvenes están ahí todavía, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, Sí, gracias. profesora. Ya, disculpe, que sonaba el Stofan. Ya. Entonces, cuando estamos frente a la resolución de conflictos judiciales, otro elemento importantísimo tomar en consideración, además de lo anterior, pero esto solamente aplica a el sistema procesal, entonces ya estamos hablando de la judicialización, tenemos que ver en qué sistema procesal estamos, si estamos en un sistema procesal penal, si estamos en un sistema procesal civil, es decir, del Código de Procedimiento Civil, si estamos en un sistema procesal de familia o un sistema procesal del trabajo. A esto ustedes podrían sumarle aduanero, tributario, si el día de mañana ustedes toman un minor o un diploma y quieren dedicarse a otras áreas de especialización. Pero nosotros acá, en esta asignatura, sobre la base de nuestro programa, vamos a ver esos sistemas. El procesal penal, el procesal civil, el de familia y el del trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque como ustedes ya sabrán, acá en este curso hay gente que ya aprobó procesal penal y la mayoría ya aprobó o está cursando los cursos de procesal civil. ¿Cuál es la regla de la valoración de la prueba en el procedimiento civil? ¿Qué tipo de prueba estamos hablando? ¿Cómo se llama esa prueba? Yo puedo un conflicto civil, en un juicio civil, probarlo por cualquier medio. Es una pregunta. Espero que me contesten. Jóvenes, Profesora, la escucho. profesora, no sé si está bien la respuesta, pero Dígale, con respecto señor Lang. a la materia civil no se puede fabricar pruebas a favor de uno mismo, ¿cierto? Por ejemplo, porque en el procedimiento civil, muy bien, Lang, porque en el procedimiento civil tenemos la prueba legal o tasada. Y de esa forma, cada medio de prueba tiene asignada una forma de valoración en el propio Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, las presunciones están tasadas, los testigos tienen tachas, la absolución de posiciones tiene requisitos. Algo diametralmente opuesto sucede, por ejemplo, en el sistema de familia y del trabajo, donde la valoración de la prueba es la de la sana crítica y la procesal penal más allá de toda duda razonable. En los tres sistemas reformados de familia, del trabajo y procesal penal, tú puedes probar cualquier hecho a probar, es decir, en términos procesales vamos a hablar de los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, a través de cualquier medio de prueba, incluso si emana de mi propia parte. Por ejemplo, un WhatsApp que yo le escribí a mi marido, ¿ya? Supongamos, no sé, un juicio de divorcio, donde yo quiero probar, qué sé yo, no sé, cese de convivencia, y yo le escribo y le digo, Juan, ¿cuándo vas a venir a buscar a nuestra hija? Recuerda que la visita es el día domingo a las 3 de la tarde. Yo puedo presentar ese documento, pero como bien nos decía el señor Lang, en procedimiento civil, por regla general, no puedo aportar prueba propia, que emane de mi propia parte, ¿ya? En los procesos penales también está absolutamente validado que cualquier persona puede ser testigo. O en familia, por ejemplo, en un juicio de divorcio yo puedo llevar a mi hermano, a mi mejor amiga, a mi comadre que fue, no sé, madrina del bautismo de mi hija, como testigo.
En el procedimiento civil van a haber una tacha de testigos, ¿cierto? ¿Por qué? Por amistad absoluta, por vínculos de consanguineidad, de parentesco, en fin, ¿no? ¿Está esta idea clara? Sí, profesora. Ya. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque esto yo lo debo tener siempre presente para poder establecer mi estrategia probatoria. Porque no cualquier prueba me va a servir estratégicamente para obtener mi pretensión en la resolución del conflicto. Sigamos avanzando. Como les decía anteriormente, una parte muy importante es la elaboración del diagnóstico. Si recuerdan, cuando estamos hablando de diagnóstico, me voy a devolver, estamos hablando de esto, de estas preguntas: ¿qué, quién, cuándo, dónde y cómo? Ese es el diagnóstico. Y a esa parte del diagnóstico le denominamos hechos y circunstancias. Es decir, estamos hablando de consideraciones fácticas. Fáctico es sinónimo de hecho, pero el hecho no puede ir solito. Como ya les dije, tiene que haber una mezcla armoniosa de una base racional y además contexto. Hechos y circunstancias. Una vez que ya hemos realizado el diagnóstico, insisto, fáctico, hechos y circunstancias, pasamos recién a la segunda parte, que es la etapa jurídica. ¿Ya? Luego vamos a avanzar más y vamos a saber que estas tres etapas es lo que se denomina la teoría del caso, pero hoy día vamos a hablar de diagnóstico, fáctico, hechos y circunstancias, etapa jurídica, es decir, nuestro ejercicio de subsunción de los hechos y circunstancias en un planteamiento jurídico. Ejemplo: el día de ayer, a las 3 de la madrugada, en la población Coviefi de la ciudad de Antofagasta, Fabiola dio muerte a Andrea, circunstancias, ambas son hermanas. Ese es mi diagnóstico fáctico. Luego, yo debo subsumir esos hechos y la circunstancia, que son hermanas, para decir dónde estoy en mi teoría jurídica. Es decir, estoy en un homicidio, estoy en un asesinato, estoy en un parricidio, estoy en una situación de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Sucede que normalmente nuestros estudiantes tienden a adelantar la teoría jurídica al diagnóstico. Y cuando hacemos estos primeros ejercicios, me dicen, bueno, conforme el artículo 391 del Código Penal, no me importa, porque lo que yo necesito es que haga la etapa de diagnóstico. Y luego subsumimos estos hechos en el encuadre jurídico. Es más, normalmente, dependiendo del interviniente o parte que ustedes vayan a representar, la teoría jurídica, es decir, el ejercicio de subsunción de los hechos en el planteamiento jurídico, va a ser disímil. Lo que para ustedes como fiscales puede ser un homicidio, para la defensa puede ser una legítima defensa. ¿Comprenden la importancia de establecer bien el diagnóstico? Y luego que tenemos este ejercicio de subsunción de los hechos y circunstancias en un marco jurídico, recién vamos a verificar la situación probatoria. Recién recolectamos evidencia en términos amplios. Estoy ocupando la palabra evidencia en términos amplios. Lógicos, no estoy hablando de evidencia procesal penal. Y para ayudarnos, esta profesora, ¿cierto? Esta académica propone el modelo de las matrices FODA. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes ha escuchado las matrices FODA? Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a devolver aquí. Ya. Consulto. ¿Alguno o alguna de ustedes ha trabajado con las matrices FODA? Profesora, ¿eso guarda relación con las fortalezas, debilidades o algo así, o no? Efectivamente, Mariela, eso es así, ¿ya? FODA es la castellanización
de una sigla en inglés que tiene lo mismo pero al revés, con otras letras. La F de FODA, ya, muy bien, Rodrigo, eso lo has visto en las ISO, ¿verdad? Efectivamente. FODA significa, como dice Mariela, la F, estoy escribiendo en el chat, en ay, me cambié a minúsculas, fortalezas. La O es de oportunidades. La D es de debilidades. Y la A es de amenazas. Entonces, la fortaleza y la debilidad es mía. ¿A qué me refiero con mía? A mi parte. ¿Ya? Las oportunidades y las amenazas son externas. Ejemplo. Fortaleza del ejemplo que acabamos de ver. Fabiola mató a Andrea a las 3 de la mañana el día de ayer en la población Coviefi de Antofagasta, siendo ambas hermanas y, no sé, a través de un disparo. ¿Ya? Fortaleza si soy fiscal. ¿Cuál va a ser una fortaleza si soy fiscal frente a un planteamiento así? Supongamos que Andrea ya está detenida. ¿Cuál podría ser mi fortaleza? Por favor, ahora vamos a la parte dinámica. Si yo soy fiscal y Andrea, y Fabiola, que es la imputada, que mató a Andrea, su hermana, a través de un balazo a las 3 de la mañana en la Coviefi, ya está detenida, ¿cuál sería una fortaleza mía en la construcción del caso? ¿Qué es lo que ya los escucho? Sí, el hecho de que haya ya una persona imputada o imputable, por así decirlo. Ya, Pablo, sáquese todo lo jurídico que usted lleva dentro de su corazón y de su razón. Fortaleza, ¿cuál es la fortaleza? Ya, está detenida. ¿Y qué es lo bueno para mí como fiscal que ya esté detenida? Para la construcción de mi caso. ¿Que ya sabe quién cometió el hecho? Ya sé quién cometió el hecho, ¿cierto? Sí, ya tengo una detenida. ¿Qué más? Tengo a la persona detenida. Muy bien, la fortaleza. ¿Qué más? Tener una posible versión de la historia. ¿Dónde fue la versión de la historia? ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Por qué tengo una... ¿Y por qué tengo recién... Alguien dijo algo. ¿Por qué yo tengo la posible versión de la historia? ¿Quién recolectó esa versión de la historia? ¿Quién recoge eso? El mismo fiscal. ¿El mismo fiscal? En el mundo ideal, en Antofagasta ningún fiscal se levanta. A las 3 de la mañana. El turno está de... Personas que estaban ahí. Las personas que estaban ahí, los testigos, las cámaras, muy bien, Rodrigo, muy bien. Pero ¿quién hace esa pega? ¿Quién hace esa pega? Porque yo tengo... A ver, yo tengo claridad que Carlos Colque aprobó proceso penal. Carlos Colque, ¿quién hace eso? El que dirige la investigación es el Ministerio Público representado por el fiscal. Ya, pues, pero sácate el abogado que ya viene el corazón, pues, igual que Pablo Espinosa. ¿Quién hace esa pega? ¿Quién recolecta esa pega? ¿El perito forense? El carabinero, PDI. Eso, muy bien, muy bien. No, Rodrigo, estamos en clase en una organización estatal, así que lo vamos a tomar con ánimo Yocandi. Pero, ya. Por regla general, ¿qué van a hacer los carabineros? Los carabineros van a ser los que seguramente van a estar al llamado. Alguien escuchó un disparo y los vecinos llamaron al cuadrante de la Coviefi, ¿cierto? Y cuando los carabineros vean la muerta, digamos, la persona fallecida, van a llamar a la PDI, ¿cierto? ¿Y quién está en la PDI? Tenemos a la BH, ¿cierto? La Brigada de Homicidios. Y por lo tanto, como decía Carlos Colque, los fiscales y las fiscales son las personas, los y las profesionales que dirigen la investigación, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ser lo bueno? Una fortaleza, volvamos al FODA. Estamos en un FODA, estamos en módulo de integración. ¿Cuál va a ser una de mis fortalezas como fiscal? Mi fortaleza va a ser que la fiscal o el fiscal
le da las órdenes, po. No, Rodrigo. Saquémonos el abogado y la abogada que tenemos adentro. Estamos en etapa de diagnóstico. Supongamos que ya, Fabiola es otra Fabiola, supongamos que yo soy fiscal. Si yo soy fiscal, mi fortaleza es que yo, como dijo Carlos, le doy las órdenes a las policías. Y por lo tanto, carabineros que llegaron al sitio del suceso, al llamado al cuadrante, y por lo tanto, la BH que llegó luego que yo le di la instrucción por teléfono, a las 3 de la mañana, no sé, a las 4 de la mañana, Carabineros me avisa que hay una persona muerta en la COIEFI. Probablemente me levanten, ya sabemos que a veces no se levantan, llaman a la BH de turno y le dicen, oiga comisario, fíjese que me acaba de llamar Carabineros para decirme que hay una persona muerta en un domicilio de la población COIEFI. Constitúyase en el sitio del suceso. Mi fortaleza es que yo como fiscal es la que le doy las órdenes. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener yo primero que otro interviniente? La información. La información, muy bien. ¿Quién fue quien habló? Javier Álvarez, ¿o no? No, Mariela. Mariela, ya, es que veo a la Javiera que está congelada en imagen aquí, ya. Muy bien, la información. Y eso, ¿cómo le podemos llamar? Nuestra info va a ser sinónimo de evidencia, ¿ya? Nosotros tenemos la primera información y nosotros somos los que tenemos la primera evidencia, como órgano persecutor. No las policías, porque las policías trabajan para el sistema, no se mandan solas. Recuerden que ese es un temazo en la agenda pública de la nueva Constitución, ¿ya? Las policías, las fuerzas de orden y seguridad, recuerden sus asignaturas de derecho constitucional, fuerzas de orden y seguridad, son, como decía Carlos, dirigidas por él o la fiscal, el Ministerio Público, pero además se someten a la dirección de los fiscales. Por lo tanto, si yo soy fiscal, voy a tener de primera fuente la información, como decía Mariela, ¿ya? ¿Cuál podría ser una debilidad? Invéntenla. Una debilidad cualquiera que pudiera afectar mi investigación. ¿Qué es la debilidad que le ha pasado, por ejemplo, a todos y todas las fiscales que llevaron a juicio oral las causas del estallido social? Ahí le estoy soplando. Una debilidad. No, pues, no es la falta de pruebas, porque ahí usted nuevamente está razonando como abogado. Lo invito a razonar de otra forma. En una nomenclatura distinta, como indicó Mariela, información, por ejemplo. ¿Cuál es mi debilidad? ¿La falta de antecedentes, profesora? Tampoco, Carlos, porque también usted está reflexionando. La presunción del hecho. Tampoco, porque están reflexionando todos y todas como abogados. Esa falta de prueba en la vida real, ¿qué significa? ¿Qué pasó en esa investigación? ¿Falta de evidencia? No. O la falta de evidencia estaría determinada por qué. ¿Qué o quién hizo que hubiese falta de evidencia o falta de pruebas? Que puede haber mismos otros organismos, no sé cómo llamarlos, los carabineros, por ejemplo, que escondan pruebas o quizás que filtren cosas, igual la presión de la gente podría influir en eso. Entonces, lo que tú acabas de decir, los montajes que dice Catalina, la evidencia dañada que dice Rodrigo y la Eileen Bustamante que dice manipulación de evidencia, ¿eso cómo se llama? ¿Es una mala investigación? ¿Quién dijo eso? Lang. Lang, muy bien, Lang, hoy día usted está iluminado. La mala información. Entonces, ¿qué puede ser una debilidad por regla general para mí como fiscal? Una debilidad que es mía, es que yo tenga malos y malas investigadores. Y esos malos o malas investigadores pueden generar montaje, si son corruptos, pueden generar daño de la evidencia, si por ejemplo no responden o no respetan la cadena de custodia, o manipulan el sitio de suceso, o no recogen toda la evidencia en los términos del Código Procesal Penal. ¿Qué más puede ser? O, por ejemplo, me tocó justamente, en esa BH, me tocó justo una funcionaria que está sumamente cuestionada porque rechazaron su testimonio por lo que ustedes dicen en un juicio oral anterior. Esa es una debilidad mía, de mi labor como fiscal, ¿cierto? Porque si bien no es mía como ser humano, no como profesional, trabajo con las policías, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí una mala investigación. Y eso es lo que determina muchas veces, jóvenes, y ustedes lo van a ver en el canal de YouTube del Poder Judicial,
que algunos fiscales se vean en la obligación, más allá de lo que ellos hubiesen querido, de no poder pedir la prisión preventiva, porque no tienen antecedentes suficientes para pedirla. Porque a veces las investigaciones son tan deficientes. Sí, Rodrigo, efectivamente, un testimonio erróneo, sí, también entraría en ese tema. Porque a veces las investigaciones son tan deficientes que hacen que ni siquiera sea posible pedir la prisión preventiva, ¿ya? Por eso es que necesitamos una policía especializada, necesitamos reformar o construir nuevamente carabineros y, en mi opinión, darle facultades investigativas exclusivas a la PD. Ya, entonces, fortalezas y debilidades son mías. Ahora, vamos a hablar de oportunidades y de amenazas. Oportunidades son externas. Vamos a pensar en una defensa. Imaginen qué oportunidad podemos tener, es decir, algo que le pese a la defensa y que pueda servir para mí. Imaginen, desarrollen su creatividad. Piensen en libros que hayan leído, en películas que hayan visto, en series de policías que hay en, no sé, en todos los sistemas de streaming, no sé, en ¿cómo se llama? Doctor House, no sé. Me dicen que no hay que ver, pero sí tiene mucho que ver. Ya. Piensen en una oportunidad cualquiera. La legítima defensa. Ya, muy bien. Pero eso, desarrollámelo como ser humano normal, por favor, no como abogado. ¿Cómo podría ser una oportunidad? A ver, pero no, ¿cómo? No. Estás pensando, no. Me equivoqué en la respuesta que acabo de entregar. Voy a devolverme. Estoy hablando de algo que sea negativo para la defensa y que sea bueno para mí, pero que no dependa de mí. ¿Qué podría ser? En el caso de que, por ejemplo, el mejor amigo, no sé, de alguien que cometió un homicidio, se siente mal y se quiere confesar y se arrepiente y va a confesar su crimen y un testimonio sería una oportunidad para uno, externa, porque no directamente con uno. Sí, eso es, puede ser. ¿Qué más podría ser una oportunidad que emane de un problema para otro? Col que nos acaba de decir una declaración que iba a ser favorable para la defensa, pero que no se va a poder rendir. ¿Qué otra cosa podría ser una oportunidad? Y que no dependa de mí. Porque esa es la gracia, pues la oportunidad no depende de mí, es una oportunidad. Imagínense cualquier cosa, pero algo que no dependa de mí, de mi labor como fiscal. ¿Qué podría ser una oportunidad? Acá hay una adolescente que quiere meterse y ya dio la respuesta, así que ya pues. Lo que pasa es que el problema es que ustedes ya tienen la mente de abogado y abogada. Ese es el problema. Piensen como un ciudadano común y corriente. ¿Cuál podría ser una oportunidad para un fiscal y que no esté dentro de su investigación? Que alguien que tenga que declarar como que no llegue o algo así. Sí, y al revés, ¿qué podría ser? ¿Que el imputado declare? Muy bien, me gusta tu estilo. Porque eso sirve muy bien. Sí, la confesión, pero recuerda que confesión, sí, porque no estamos en procesala, pero si tú le dices confesión a Cortés Monroy, probablemente te repruebe el examen de grado. La declaración del imputado, sí, está bien, pero como no es procesal, está bien la confesión. Sí, porque el imputado siempre declara como medio de defensa. Muy bien Catalina y Mariela. Y vamos a incorporar otra cosa. Vamos a suponer que con esta debilidad, ¿cierto?, de una investigación mala, nadie se dio cuenta que habían cámaras que verificaron todos. ¿Y qué pasa? Llega una persona, el conserje del edificio, y dice, fiscal, tengo las cámaras. Esa es una oportunidad que está fuera de investigación, ¿ya? Ahora, vamos a pensar en una amenaza. Una amenaza externa. Ahí podría ser, por ejemplo, la presión mediática, que fue lo que pasó en el caso de Tomasito, que en paz descanse. Esa puede ser una gran amenaza. Las amenazas, el proceso, la desconfianza en la institucionalidad,
la situación política chilena. Una amenaza puede ser, por ejemplo, que sea tal la desconfianza en las policías que no tenga, que todas las personas que van a declarar al final hayan ido a la oficina del defensor y no a la, y por lo tanto el defensor tenga las declaraciones y no la policía, porque son amenazas externas, ¿ya? ¿De qué me sirve hacer este FODA? ¿Ya? ¿Por qué yo propongo hacer este FODA? Ustedes verán si lo quieren hacer o no. En esta clase lo tienen que hacer igual, obviamente. Pero el día de mañana, cuando sean abogados y abogadas titulados, probablemente van a decir, ¡ay, qué lata esta señora que se les ocurría tantas cosas! Yo no quiero hacerlo. Bueno, el problema que van a tener es que no van a tener cómo cerrar lo que yo le llamo así, sus forados. O cerrar, vamos a decir, en términos más generados, los forados. Los forados son los orificios, ¿no? Vulgarmente podemos decir los hoyos, las cosas negativas, los problemas que yo tengo en mi juicio. Y yo, como buen o buena estratega, debo cerrar esos forados. Si yo tengo debilidades en mi caso, yo debo tener la capacidad de anticiparme a la jugada que va a realizar el otro interviniente. Por ejemplo, si yo sé que existe una desconfianza a nivel Dios en las policías y no pude pedir la prisión preventiva porque no tenía personas que hayan declarado, ¿qué debo hacer yo como fiscal? Debo anticiparme a que todas las personas vayan a declarar con el defensor. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo pedir instrucciones particulares, que se llaman. Es decir, mandatar a alguien, pedir apoyo a la unidad de víctimas y testigos que tiene la fiscalía, etc. Desarrollar estrategias para cerrar mis forados. Por ejemplo, si yo sé que tengo una víctima muy complicada para declarar, que está muy consternada, muy victimizada, ¿qué debo hacer? Derivarla a atención psicológica para la preparación de un juicio. No para que se siente a mentir, por supuesto que no, sino para que cuente con las herramientas testificales suficientes para declarar. Porque un gran forado puede ser, precisamente, que la víctima se desespere o no quiera declarar. Por eso se hacen fodas, para cerrar mis forados. Por eso es que yo debo ser un o una estratega. No basta con saber mucho derecho. Eso no sirve. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando uno, de forma coloquial, en la conversación del gremio, ¿no es cierto? Uno dice, oye, ¿qué? Si este tipo no le ha ganado a nadie. Bueno, es por eso. Porque no sirve ponerse a declamar códigos de memoria. Uno debe formular estrategias, incluso para redactar una escritura. Porque incluso en la redacción de una transacción depende muchas decisiones posteriores. Ya. Ahora voy a dar la palabra primero a Pablo y luego a Rodrigo Tamblay. Pablo, te escucho. Profesora, en la práctica, digamos, jurídica, ¿qué tanto los jueces o el Poder Judicial se tira como, o sea, se toma la posición como de la víctima, y sobre todo en el sentido como de los casos más bullados y donde hay una presión mediática? ¿Existe como un miedo real a fallar en contra como a presuntos, qué sé yo, violadores, abusadores, hombres maltratadores? ¿O no es tan así? ¿O es una cuestión como más de ilusión? Mira, la verdad es que yo solamente puedo contestarte desde mi observación, porque yo no soy jueza y nunca lo he sido, tampoco soy abogada integrante. Y probablemente mientras exista el gobierno de Piñera es muy probable que nunca sea abogada integrante por un tema político, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que desde la observación, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a un juez o jueza, pero desde la observación lo que te puedo decir es que los seres humanos, por mucho que desarrollemos labores asociadas a la objetividad, no somos neutrales. Ustedes saben, sobre todo las personas que han estado conmigo desde que eran chungungos y chungungas,
que yo adhiero a la posición sistémica en las ciencias sociales en general, al conocimiento humano en general. Y desde esa perspectiva adhiero al desarrollo del doctor Humberto Maturana, y en ese sentido creo que el observador modifica lo observado, y ningún ser humano, por mucho que desarrolle la objetividad, va a estar lejos de un sesgo. Por lo tanto, jueces y juezas que han decidido, por ejemplo, trabajar en áreas de derechos fundamentales como trabajo, familia, procesal penal, son personas que tienen una profunda compromiso o convicción, por regla general, siempre hay personas que no, pero son personas que tienen una profunda convicción de compromiso por los derechos humanos y de la labor que ellos están haciendo en representación del Estado de Chile. Sin embargo, creo que además, producto de las capacitaciones que tienen jueces y juezas en la Academia Judicial, tienen muy internalizado la autonomía e independencia del Poder Judicial, lo que algunas veces los gobiernos de turno no entienden, ¿cierto? Y es así como en Derecho Constitucional, quienes fueron estudiantes míos saben que han existido muchos conflictos entre los ministros y ministras voceras y de un gobierno X de turno, conjuntamente con presidentes de la Corte Suprema, voceros en un tiempo determinado. Creo que son bastante autónomos y autónomas al momento de la decisión. Creo que además, conforme va pasando el tiempo, progresivamente la Suprema, y a veces por obligación, pensemos siempre en las condenas al Estado de Chile por no hacer del Poder Judicial. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Almonacid Arellano, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Karen Atala Rifo e hijas. Estoy hablando de condenas de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay obligaciones específicas del Estado de Chile a adherir a esas resoluciones, vergonzosas, por supuesto, para el Estado democrático chileno, pero además hay obligaciones específicas para el Poder Judicial. Les invito nuevamente a que ingresen a la página del Poder Judicial. Se van a dar cuenta que hoy en día tenemos, por ejemplo, una oficina de género. Existen baremos para no caer en la discrecionalidad y establecer lo que se puede hacer hablar de estandarizaciones sin perjuicio de la autonomía judicial e independencia del juez o juez. Y hay avances. Ya hoy en día tenemos jueces y juezas con un alto grado de tecnificación. Un alto grado de tecnificación y que incluso, de lo que me refieren las personas más conocidas de la judicatura, con los que uno puede tener un grado mayor de confianza, que incluso tratan de no ver tele o de no leer los diarios. Precisamente para estar totalmente descontaminados de la situación. Además que hay una situación particular en lo que es relación con quienes trabajamos en el área penal. Tratamos de no ver más dramas, porque estamos todo el día sometidos y sometidas a situaciones límite de cansancio laboral, porque desarrollamos herramientas para no contagiarnos emocionalmente. Mire, solamente a modo de ejemplo, no quiero ser autorreferente. En un día X, hoy día alegué en contra de un recurso de nulidad promovido por la defensa de maltrato habitual, amenazas en violencia intrafamiliar, maltrato habitual, amenazas, desacato y 2 lesiones menos graves, respecto de un imputado condenado a medida de seguridad, es decir, una persona inimputable. Luego, una formalización por abuso sexual de 3 varones, mayores de edad. Luego, coordinación por hostigamiento y, en fin, con la FEUA, en los protocolos que se van a crear en el trabajo de nuestra unidad de género que hay inclusión en la universidad. ¿Se imaginan qué hubiese pasado si yo hubiese visto las noticias hoy día a la hora del almuerzo? La contaminación emocional hubiese significado que para yo no contagiarme emocionalmente, porque uno es ser humano, o sea, uno no es un robot, uno tiene corazón. Entonces, hay medidas de autocuidado que se desarrollan para no contaminarnos y para no agotarnos, porque las personas que trabajamos con los derechos con los dolores y las afectaciones por derechos fundamentales, tendemos a tener un sistema especial de estrés que se llama el burnout, y cuando uno ya se quema completamente, burnout significa que estás quemado y fuera, no es un apellido. Hay algunas personas
he escuchado que dicen que el señor burnout, no, es un término gringo, ya lo pueden buscar en internet, burnout. Y hay que autocuidarse. No, si no, uno no tiene fuerzas para hacer esta clase. No sé si te puedo contestar un poco, Pablo, con la pregunta. Claro, Rodrigo, sí, yo sé que ustedes tienen que ver noticias, pero ustedes no están todo el día trabajando con violencia de género y agresión sexual. Yo veo noticias online, las leo, eso es lo que hago. Sí, pero por favor, era un ejemplo solamente a la consulta que hizo Pablo. Vamos a ver también películas, me acabo de acordar de eso. Vamos a ver también películas en esta asignatura. Y desde ya vamos a ver El exorcismo de Emily. Sí, pues yo también quisiera, Rodrigo. Tú sabes que yo soy una ñoña tremenda de Star Wars. Y yo les mando monitos de Star Wars cuando el semestre está difícil. Pero no, por el momento no vamos a ver eso. Vamos a ver la primera película que vamos a ver es El exorcismo de Emily Rose, ¿ya? Vamos a ver El exorcismo de Emily Rose y lo vamos a comentar en la próxima clase. Esta película ustedes la pueden encontrar, mírala, muchas veces en cable. Creo que yo el año pasado la mandé, no me acuerdo. En este minuto la verdad es que no lo recuerdo. Si la encuentro en el Mac la voy a volver a compartir. Pero creo que incluso está en YouTube. Probablemente está en un castellano o español, pero sirve. Quiero que por favor... Bueno, El exorcismo de Emily Rose es un caso real. Esto es un hecho, es una cinta con una raíz verídica. Sí, parece Carolina Paz que está en Netflix también. Sí. Bueno, yo la he visto varias veces por razones pedagógicas, obviamente, pero lo interesante es que esto es una situación que se vivió en el Reino Unido, donde una familia profundamente religiosa, por razones de cosmovisión religiosa, decide dejar de entregar un tratamiento a una persona que ante los ojos ante los ojos de la Iglesia Católica era necesario de ser exorcizada. Era una persona endemoniada. Y ante los ojos de la Fiscalía era una persona enferma. Y al parecer, Emily efectivamente había pasado... muy bien, Catalina, muy bien. Y Rodrigo nos dice también, en el acceso democrático a las culturas, las artes y el patrimonio, nos dice que está en NordVPN. Y Alexandra nos dice que está con el español latino. Muy bien, chiquillos y chiquillas, qué bueno que estén entusiasmadas con esta forma distinta de hacer clases, ¿ya? Si hubiéramos estado en la U, hubiéramos ocupado el salón donde se toman los grados y hubiésemos desplegado, ¿cierto?, nuestro proyector o en la sala de juicios orales de Jorge, porque Jorge se llevó las llaves y él cuida mucho sus implementos audiovisuales, pero podemos ver películas también para efectos pedagógicos y para no pedagógicos también. Y lo interesante es eso, ¿no? La visión de cada uno de las posiciones de los intervinientes. Es muy interesante la posición de la abogada defensora, porque además habla de la defensoría privada, como muchas veces los y las defensores privadas lo que hacen es tomar casos pro bono como para darse un poco más de propaganda, ¿ya? Y eso también es real, y eso está pasando hoy en día en Chile. Y harto. En fin, eso ya es otro tema, no estaríamos pasando mucho de la hora, ¿ya? Porque hoy en día, sobre todo en tiempos políticos, todos y todas los colegas que están de candidatos son defensores de derechos humanos. La verdad es que uno no los ha visto nunca, pero bueno, en fin. Y se usa mucho eso, ¿no? Tomar casos pro bono solamente para darse a conocer por el efecto que se busque, ¿ya? Y eso es totalmente antiético, ¿no? Por eso les decía que eso quizás es para una discusión distinta. Entonces, jóvenes, vamos a ver esta cinta. Se me cayó el carnet, ustedes no van a ver cinta, van a ver un archivo electrónico. Y vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista de la defensa, y también vamos a aprender
porque claramente, si bien es una cosa verídica lo que sucedió, ¿no?, con Emily Rose, y obviamente está versionada con una cuestión cinematográfica, ¿no?, pero vamos también a conocer esa dimensión humana, de cómo uno nunca deja de aprender, y cómo uno se nutre de las experiencias de otros y otras. Porque la defensora veía como algo verdaderamente irracional y hasta folclórico la posición religiosa de la familia y del cura acusado. Sin embargo, a través de ciertas experiencias medias paranormales que vive la abogada, se da cuenta que por mucho que uno desarrolle la argumentación desde lo racional y razonable, no debe nunca cerrarse a experiencias más bien espirituales, ¿no? Y ese es el aprendizaje, quizás para las personas creyentes nos deja un reflejo, para las personas místicas nos va a dejar otro reflejo, perdón, otra reflexión, a eso me refería. Personas religiosas una reflexión, las personas más bien místicas otra reflexión, agnósticos y agnósticas otra reflexión, pero como fuera, yo creo que la gran enseñanza además para los abogados y abogadas es que no podemos ser jactanciosos y jactanciosas. No podemos presumir de nuestra élite intelectual, porque a veces nos caen tremendas rocas desde el cielo o desde los lados, y uno tiene que aprender la humildad y la sencillez. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes además de la película. ¿Les parece? ¿Dudas, consultas, reclamos? Ninguna, profesora. Cuénteme. Le escucho atentamente. No, le digo que no. Quedó todo claro. Ah, ninguna. Leslie, te escuché, yo tengo una. Tengo problemas un poco con el internet. No se preocupe, no se preocupe. Probablemente yo también por mi edad, ya estoy viejita, escucho mal. Voy a tener la grabación. Esta grabación, como ustedes saben, queda a disposición de ustedes. Les sugiero